Soy Isaac Collado, profesor del Centro Específico de Educación a Distancia de la Comunidad Valenciana. En este vídeo voy a explicar cuáles son las características generales del clasicismo musical. Lo primero que hay que decir es que el clasicismo es un periodo artístico comprendido entre 1750, año en el que muere Bach y damos por finalizado el barroco, y 1800. Aunque en varios manuales podemos ver como fecha de finalización del clasicismo 1827, ya que en este momento muere Beethoven y empezará un nuevo periodo totalmente diferente, que es el romanticismo. Hay que decir que en el resto de artes a este periodo se le conoce como neoclasicismo, ya que es una vuelta a la antigüedad, las características de la antigüedad clásica, a Grecia y Roma. De hecho, sobre todo en arquitectura, se vuelve a mirar hacia esa época y existe una reinterpretación de las características de arquitectura, escultura, pintura, etcétera, de ese momento. Por ejemplo, esto es la Puerta de Alcalá de Madrid, que puede recordarnos a los arcos del triunfo romano. Pero en música, como en ese momento no habían fragmentos, modelos de música de la antigüedad clásica, no es una nueva interpretación del clasicismo, sino que simplemente se le conoce a la época como clasicismo. Claro, pero ¿cuáles son las características del clasicismo? Ahora te pregunto, para ti, ¿qué es algo clásico? Si yo te digo, ¿qué es clásico? ¿A qué te recuerda cuando utilizamos la palabra clásico? ¿Qué palabras te vienen a la mente? Podemos hablar de un traje clásico, de una construcción clásica, de una decoración clásica. Nos pueden venir palabras a la mente como sobriedad, como algo antiguo, algo viejo, como algo sencillo, equilibrado, algo muy recto, ¿no? Esto es muy clásico, muy recto, en el que sobra toda la ornamentación. Y en realidad es muy importante que os quedéis con esas palabras que os vienen a la mente, ¿no? Porque, por ejemplo, en música, ¿eso cómo se traslada? Muy fácil. Si pensamos en que lo clásico es algo sobrio, esto es muy clásico, muy sobrio. En música, esa sobriedad del clasicismo se puede ver reflejada en ritmos regulares, en una armonía muy clara, donde las funciones tonales están muy marcadas. Y sobre todo en el abandono de esa polifonía recargada, ornamentada del barroco, a favor de una textura mucho más sencilla de escuchar, ¿no? Como es la melodía acompañada, en la que existe una melodía principal muy clara, que se distingue muy fácilmente, y el resto de instrumentos, de voces, lo que hacen es acompañar a esa melodía principal. Si hablamos de que lo clásico es algo de líneas rectas, podemos verlo eso reflejado en la música, en la utilización de una dinámica, de un volumen y de una lógica de la velocidad progresiva. Se abandona la dinámica, los cambios de dinámica muy fuertes, típicos del barroco, de momentos fuertes y de repente a momentos pianos. En cambio, el clasicismo es mucho más lineal, mucho más progresivo. Aparecen los crescendos, los diminuendos, el acelerando, ¿vale? No hay un contraste dinámico ni rítmico tan propio como era del barroco. Además, las melodías son mucho más lineales, mucho más onduladas, pero sobre todo mucho más claras y sencillas. Se elimina toda ornamentación barroca, y el clasicismo es mucho más unas melodías muy claras y sobre todo muy fáciles de recordar, muy audibles, ¿no? Además, si el clasicismo en el resto de artes hay una característica muy típica, que es la proporción, la simetría. Mirar este edificio, simetría, ambos lados, proporción. ¿Eso cómo se ve en música? Muy fácil, con melodías muy delimitadas, melodías de 4, 8, 12 compases. Por ejemplo, yo canto muy mal, ¿no? Pero por ejemplo, pam, 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 pam. Se acabó la melodía, se delimita muy bien la melodía y está formada siempre por periodos de 4, 8, 12 compases.
y además esa simetría tan típica de las construcciones clásicas se puede ver reflejado en la aparición de la forma sonata. La forma sonata es una estructura musical, es decir, cómo se reparte o cómo se construye una pieza musical. La forma sonata lo que hace es construir una pieza musical dividida en tres partes, en tres secciones. La primera se llama exposición, que tiene dos melodías principales o dos temas A y B. Cuando acaba esta exposición aparece una nueva sección llamada desarrollo, en la que A y B aparecen pero se varían, están mutados, aparecen de formas muy diferentes. Y la última sección es una vuelta a la sección inicial, es decir, se llama reexposición y vuelve a aparecer el material de los temas A y B. Es decir, tenemos exposición A-B, desarrollo, reexposición. ¿Vale? Ahí se puede ver esa simetría clásica. Pero además, ¿qué caracteriza la música del clasicismo? Primero, existe una democratización de la música. El concierto público es muy habitual aprender a tocar en ningún instrumento, tener una educación musical. Además, la música se apuesta mucho por la música pura, es decir, música que está hecha para sentarse y escuchar, pero no nos describe nada, no nos cuenta ninguna historia, simplemente es música por música. Y también destaca en este momento la música profana, por encima de la música religiosa, que tiene un menor número de composiciones. En cuanto a instrumentos, el clasicismo se caracteriza por la aparición del pianoforte. El clave del barroco se aparta y aparece el piano, es decir, un instrumento que puede hacer pianos, sonidos suaves, y fortes, sonidos fuertes. Cosa que el clave no podía hacer y por eso el piano ahora es el nuevo instrumento dominante. Además, es muy importante hablar que la orquesta se establece tal y como nosotros la conocemos, es decir, formada por tres secciones de cuerda, viento y percusión. Sobre todo destacar la figura de Stamitz, que le da a la orquesta mucha importancia y gran profesionalidad. Y por último, en cuanto a instrumentos y agrupaciones, hablar de la música de cámara, es decir, formaciones pequeñas formadas por pocos instrumentos. Y sobre todo en el clasicismo es muy importante, ya que estas formaciones se establecen, se estandarizan. Sobre todo el cuarteto de cuerda, formado por dos violines, viola y violonchelo, con Haydn. Por último, hablar de las formas. Es muy importante decir que el clasicismo es el periodo de la razón, el periodo del pensamiento. En ese momento, los compositores se preguntan qué es lo que gusta, por qué unas obras gustan más que las otras. Y lo que hacen es pensar que si estandarizan o si componen bajo una estructura determinada, esa estructura es la que, bajo una estructura que es la que más gusta al público, sus composiciones gustarán más. Entonces se estandarizan la forma de repartir las secciones de una pieza musical. Así aparece la sonata clásica que hemos hablado antes, sobre todo con Carl Philipp Emanuel Bach, que es el hijo de Bach. Además, se establece el concierto clásico, que deja de lado el concierto grosso o el concierto solista del barroco, y también aparece lo que se llama la forma o la estructura gran sonata, que es una forma de dividir una pieza larga de música dividida en 3 movimientos o 4 movimientos. En fin, espero que esto os haya gustado, os haya servido de ayuda, y os voy a dejar con un pequeño fragmento para que veáis reflejadas estas características en una pieza de música. En este caso vamos a escuchar uno de los movimientos de la Serenata Nocturna de Mozart, analizada por nuestro amigo Music Materials, y para que veáis, sobre todo, fijaros en el reparto, en la proporción de la melodía. Una melodía sencilla, muy audible, muy reconocible auditivamente, formada por periodos de 4 compases, muy delimitada, el inicio y el final están muy marcados, una armonía muy clara, unas funciones tonales muy claras, donde la textura dominante es la melodía acompañada, una melodía muy clara, y el resto de instrumentos lo que hacen es acompañar.
y sobre todo para que veáis un poco reflejadas estas características. En fin, nada, os dejo con esta pieza, hasta la próxima. Un compás, 2, 3, 4 y otra vez, 1, 4 y se acaba, delimitado. Empieza la siguiente sección.